Hay un punto de quiebra en la psicología del trauma donde el instinto de supervivencia deja de huir y decide atacar. Imagina vivir durante años en un estado de alerta tan absoluto que tu cerebro ya no procesa el mañana, sino los próximos 5 minutos. Un entorno donde el miedo a morir es una constante invisible pero real. Lo verdaderamente difícil es que cuando el cuerpo llega al límite de su resistencia y reacciona de forma violenta para defenderse, la sociedad suele juzgar el estallido final, ignorando por completo el desgaste sufrido que lo provocó. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Emmanuel Flores, psicólogo. Este nuevo video está inspirado en el caso de Sally McNeil y el síndrome de la mujer maltratada. Quédate hasta el final del video porque te voy a compartir unos tips prácticos para identificar el abuso y cómo pedir ayuda. El impacto de la violencia doméstica prolongada altera la estructura mental de manera que cuando una persona habita bajo una amenaza continua, los mecanismos de adaptación a ese entorno llegan a un punto de colapso. No estamos hablando de un conflicto común de pareja, sino de un proceso donde la víctima pierde la capacidad de reaccionar de forma lógica debido al impacto emocional que produce el estrés postraumático crónico. El problema central radica en la incomprensión de los estados de vulnerabilidad extrema. Se suele cuestionar a la víctima de por qué no se marchó antes o por qué reaccionó con tanta violencia, sin entender de que el cerebro, bajo un terror constante, reconfigura sus prioridades, dejando únicamente la preservación de la vida. Para estudiar este fenómeno desde una perspectiva científica, debemos comprender la raíz de estos comportamientos. Y es que la psicología clínica formuló el término del síndrome de la mujer maltratada, una condición derivada del trastorno del estrés postraumático crónico. Este cuadro clínico se caracteriza por un fenómeno llamado indefensión aprendida. Cuando una persona intenta reiteradamente escapar de una situación dolorosa o calmar a su agresor y todos sus esfuerzos fracasan, el cerebro asimila que no tiene control sobre su propio destino. A nivel neurológico, la parte del cerebro que ayuda a tomar decisiones y pensar a futuro se apaga, mientras que la parte que detecta el peligro se queda activa en modo alerta. La víctima no se queda en el entorno hostil por comodidad, sino porque su mente ha entrado en un estado de congelamiento defensivo. La percepción del tiempo y del peligro se altera. La persona normaliza niveles extremos de hostilidad y empieza a vivir en una hipervigilancia constante, escaneando los gestos, los pasos y el tono de voz del otro para anticipar la próxima agresión. Este patrón psicológico se encuentra reflejado en análisis forenses de casos reales, como el de la fisicoculturista Sally McNeil. Detrás de la fachada de una mujer con una fuerza física imponente, existía una dinámica relacional de abuso severo, control financiero y agresiones físicas repetidas por parte de su pareja. El entorno y los tribunales observaban su musculatura, asumiendo de que era imposible de que fuera una víctima de abuso, ignorando de que el daño psicológico no se mide por el tamaño físico. El desenlace fatal de esa relación ejemplifica lo que en psicología se denomina agresión reactiva. Tras años de amenaza de muertes directas y estrangulamientos, el sistema nervioso de Sally procesó un altercado final no como una discusión más, sino como el momento inminente de su muerte. El disparo defensivo no fue un acto de malicia planificada, sino la respuesta primitiva de un organismo acorralado. La incomprensión jurídica y social de estos fenómenos se alimentan en gran medida de la representación que la cultura y los medios de comunicación hacen de la violencia en el hogar. Existe la tendencia a construir un estereotipo de la víctima perfecta, una persona permanentemente frágil, sumisa, que nunca responde y que llora de forma predecible. Cuando una víctima real se defiende, muestra enojo, tiene un carácter fuerte o posee una presencia física imponente, los medios suelen transformarla en una villana fría y calculadora. Esta narrativa ignora que las víctimas de abuso también experimentan ira, intentan resistirse y a menudo muestran una máscara de normalidad para proteger a su hijo o su empleo. Al castigar mediáticamente a quienes no encajan en el molde de la sumisión absoluta, la sociedad refuerza el aislamiento de los afectados, enviando un mensaje implícito de que si te defendes vas a perder el derecho a ser protegida. Y llegamos al punto de la reflexión aplicada. Para contrarrestar la confusión que genera el abuso psicológico y físico, es de vital importancia aprender a identificar las señales sutiles de control.
antes de que tu sistema nervioso normalice el peligro. El maltrato rara vez comienza con un golpe. Inicia con la desestabilización de la autonomía de la persona. Consejos prácticos para identificar el abuso y buscar ayuda. Número 1. Monitorear el aislamiento. Presta atención cuando tu pareja comienza a incomodarse cuando pasas tiempo con tu familia, critica a tus amigos o te sugiere sutilmente que dejes tu trabajo o tus estudios. El control busca dejarte sin red de apoyo ni con testigos. Número 2. El termómetro de la libertad personal. Evalúa si has empezado a modificar tus conductas de vestir, tus horarios o tus opiniones solo para evitar que el otro se enoje. Si tu prioridad diaria es mantener la calma del otro a costa de anularte, estás en un entorno de violencia psicológica. Tercero, establecer un protocolo de seguridad externo. Si te identificas con estas señales, tu primer paso no es la confrontación, es construir una salida segura. Esto incluye hablar con una persona de absoluta confianza ajena a la relación, guardar documentos importantes fuera de casa y contactar a profesionales o servicios especializados en violencia doméstica que diseñen un plan de escape sin poner en riesgo tu integridad física. Defenderse de un entorno hostil o quedarse paralizado ante él no es un fallo en el carácter de una persona, es la evidencia de un daño profundo causado por quien prometió ser un refugio. Aprender a escuchar tu propio instinto, validar tu derecho a vivir en paz y buscar el respaldo de redes humanas y profesionales capacitadas es el verdadero punto de partida para cerrar el ciclo del abuso y reclamar el control de tu propio destino. Si te sentiste identificada con este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco olvides compartírselo a esa persona que está sufriendo en un entorno hostil. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!